con poder y autoridad. La muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. El cielo y la tierra cantarán de tu verdad, y toda rodilla a tus pies se postrará. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Que la paz y la gracia sea para todos ustedes. Vamos a continuar en esta noche compartiendo otra porción de las Escrituras. Estábamos analizando el libro de Hechos y quedaba pendiente el capítulo 15. Gloria a Dios. Antes de ello vamos a hacer una breve oración. Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a tu presencia, pidiendo, Señor, que nos direcciones en esta noche, que tu palabra, que tu buen Espíritu Santo nos guíe y nos pueda hacer entender, Señor, tu palabra. Te bendecimos y bendecimos a cada vida, a cada hermano creyente que se está conectando. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestra mente, entendimiento, Señor. Trae luz, Señor, trae bendición a nuestras vidas a través de tu palabra, para que nos fortalezca, nos edifique, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Es un tema exquisito que vamos a tocar en esta noche, así que quizás lo hagamos en dos partes o quizás el tiempo nos dé para hacerlo en una sola parte. Pero bien, yo voy a estar leyendo de otra versión que también es muy buena. Ustedes sigan con la Reina Valera. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener el texto un poco más preciso y más entendible. Hechos capítulo 15, desde el verso 1 dice: Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos.
presten atención, dice, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Vemos claramente que acá estaban enseñando un mensaje que no va tan acorde a la gracia del Señor, porque marcaban o indicaban que se tenían que circuncidar. Y verso 2, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y los ancianos de la iglesia sobre esta cuestión. Verso 3. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles se convertían al Señor. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluida los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Eso decían los fariseos, que se habían convertido al Señor, pero aún tenían su pensamiento de fariseo. Y esto nos lleva a pensar, bueno, que más adelante lo vamos a analizar. Continuamos con la lectura. Y los fariseos decían: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Verso 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Pedro está hablando estas palabras. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al ponerle carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pueden llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para que tomaran de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la versión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Verso 16. Y empiezan a citar un fragmento del Antiguo Testamento. Dice la palabra: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Continúa hablando Santiago y dice: y mi opinión entonces es que no debemos imponerles obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados o de ahogados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Vamos a hacer una pausa en hasta este versículo 21
¿Qué cosas podemos ver en el capítulo 15? Que había desorden con respecto a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque mientras Pablo los predicaba, se levantaron algunos fariseos a decir que ellos tienen que seguir la ley de Moisés, otros se levantaron y dijeron sí, que ellos tienen que circuncidarse, mientras por otro lado sabemos que la salvación viene por gracia, y Pedro también da su testimonio de cómo el Señor bautizó con el Espíritu Santo en esa ciudad, en la casa de Cornelio, que ya lo hemos visto también en prédicas anteriores. Entonces, vemos que a raíz de esa diferencia de doctrinas, que unos decían una cosa y otros otra cosa, se vio en la necesidad de convocar a una asamblea entre los hermanos de la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Cuál es el papel de los ancianos de la iglesia? Vemos que en el Antiguo Testamento el término ancianos se hacía referencia al patriarca, al jefe de casa, era un rango de jerarquía. También denotaba gobierno, unas personas que tenían un alto rango. Pero en el Nuevo Testamento vemos a lo largo del libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo predicaba, iba a un lugar, levantaba iglesias y él mismo dejaba encargados. Y esos encargados eran los ancianos, y eso lo vemos en Hechos, justo más atrás nada más, Hechos capítulo 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces se constituían los ancianos para que sean los encargados de las iglesias. Eran hombres en la fe, maduros espiritualmente. Muy bien, entonces se reunieron los apóstoles, los hermanos de la iglesia y los ancianos de la iglesia para tratar ese tema delicadamente. Bien. Y yo le pregunto a ustedes, para recibir la salvación, ¿usted tiene que cumplir la ley o somos salvos por gracia? Yo sé que usted sabe la respuesta. Pero en aquel tiempo había toda una confusión, y es por ello que se convoca a esta reunión extraordinaria de urgencia, vamos a decirlo. Y a esta reunión se le conoce como el concilio, y es el primer concilio que se da en la Biblia. Es el concilio de Jerusalén. Muy bien. Entonces, se habían levantado personas que decían que tenían que circuncidarse y seguir la ley, si no, no podrían ser salvos. Estaban poniendo en tela de juicio la salvación, que a Jesucristo le costó su vida, su sangre. Y estando rumbo a Jerusalén, dice la palabra en el verso 5, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, con voz enérgica seguramente: los convertidos gentiles deben de ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley, decían los fariseos. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto en la reunión. Después de una larga discusión, el que se pone de pie fue el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ahí él empieza a testificar. Usted recuerda cuando Pedro estaba predicando a Cornelio y a los de su casa. Pedro llega a la casa de Cornelio, de este general de la guardia de la italiana. Apenas entra, está predicando acerca de Cristo y desciende el Espíritu Santo. Y dice la palabra que los gentiles, que no habían sido bautizados aún, que recién se les estaba predicando, recibieron el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo cayó de una manera sobrenatural en ese lugar, y Pedro pudo entender que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu Santo, conforme a la obra salvadora en Cristo Jesús, puede actuar no solamente en judíos, sino en judíos y no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Los gentiles, nosotros, la iglesia. Entonces Dios no hace acepción de personas. Y Pedro, con este testimonio, se les dirige a ellos y le dice: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Verso 8 dice: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darle al Espíritu Santo.
con ese hecho maravilloso, el Espíritu Santo estaba dando la aprobación de que esta palabra era para los gentiles. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y Pedro está sustentando ello. Más adelante vemos que efectivamente Santiago se pone de pie y también sustenta eso por un pasaje del Antiguo Testamento y cita: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluido los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y sigue sustentando Santiago, y dice: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, debemos de escribirles, ahí se están poniendo de acuerdo, y Jacobo sustenta que nosotros debemos enviar una carta para que a los hermanos de las iglesias de Antioquía, en las cuales ya se les había predicado y los hermanos están confundidos por tantas doctrinas que están escuchando, dice: vamos a hacer una carta y vamos a decirles lo siguiente. Verso 20, al contrario, deberíamos de escribirles y decirle que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Qué cosas son los alimentos ofrecidos a ídolos? Pues son los alimentos que se sirven en las fiestas patronales, o alimentos que han sido consagrados o separados específicamente para fiestas paganas, fiestas idolátricas. Y un cristiano debe abstenerse de eso. Abstenerse de alimentos ofrecidos a ídolos, no solamente de ellos, son 4 acuerdos que se llegan a tomar en este concilio de Jerusalén, 4 acuerdos que son fundamentales y vitales para la edificación de toda la iglesia. Uno es que no debe comer alimentos ofrecidos a ídolos. Número 2, debe librarse de la inmoralidad sexual, y en ese tema estamos hablando puntualmente de la fornicación. Un punto número 3, tiene que librarse de comer carne de animales estrangulados, o sea, animales ahogados, no se puede comer ese tipo de carnes. Y punto número 4, de consumir sangre. La sangre de los animales no se puede comer, y es más, hay algunos platillos de comida que involucran también esta sustancia, que son la sangre de los animales. Pero bíblicamente son 4 mandamientos que se le da a la iglesia neotestamentaria, de las cuales uno se debe evitar. Verso 21 dice: pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces, luego que se da este acuerdo entre los apóstoles y los ancianos, se envía cartas para las iglesias donde ya se había predicado, y van a elegir a algunos delegados escogidos. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a continuar leyendo desde el verso 22 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé, para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran 2 de los líderes de la iglesia: Judas, también llamado Barsabás, y Silas. ¿Quiénes eran los 2 delegados? Judas y Silas. Y ellos eran líderes de las iglesias, tenían un cargo, tenían una función. Y verso 23, la carta que llevaron decía lo siguiente. Acá vamos a ver que hay una carta que le van a enviar a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y si esa carta la tuviéramos ahorita presente, pues se llamaría el Evangelio de Antioquía, ¿verdad? Pero esta carta acá nos dice qué cosa contenía. En el verso, en la mitad del verso 23 dice, verso 23, la carta que llevaban decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas,
pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, después de haber tenido esa reunión, este concilio, donde han pactado estos 4 puntos, dice, así que decidimos hacer llegar a un acuerdo unánime y enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas, estos 2 líderes que se mencionan aquí, les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben de abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, deben de evitar consumir sangre o carne de animales estrangulados, animales ahogados, y librarse de la fornicación, inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Ese es el contenido que tiene esta carta que enviaron a los hermanos de la iglesia de Antioquía, Siria y Cilicia. Contenido sustancial que es un pilar, es una columna, es palabra del Señor, es una enseñanza, es doctrina de la iglesia cristiana evangélica, de la iglesia universal, estos 4 fundamentos, 4 pilares que se dan en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. Y no solamente quedó en una reunión, sino que esta palabra, este mensaje, este acuerdo que tuvieron, se expandió por todos los lugares donde ya se había evangelizado, para que aquellos que todavía estaban en duda y pensaban que tenían que guardar la ley, o que solamente tenían que guardar en parte la ley y en parte otra cosa, tengan en conocimiento, para edificación también de sus vidas, esta palabra, que dice, si se dan cuenta, enfatizamos en el verso 28, dice, pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea que Dios estaba hablando. Y esto coincide también con la carta que Pablo envía a Timoteo, en Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que toda inspiración, toda palabra es inspiración de Dios, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, esta palabra no es de parte de un hombre, esta palabra es de parte de Dios, porque bien dicen los apóstoles, le pareció bien al Espíritu Santo. Y si le pareció bien al Espíritu Santo, amados hermanos, es palabra de Dios, y usted tiene que recibir esa doctrina, esta enseñanza para su vida, para edificación de la iglesia. ¿Qué más pasó? En el verso 30, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, embarcaron vuelo, fueron para allá, llevaron esa carta y dice, convocaron a una reunión general a los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecer su fe. Amados hermanos, vemos que la función de un profeta no es jactarse que mañana sucederá tal cosa, o en la pandemia tal sucederá esto que el otro, yo declaro, yo decreto, nada de esas cosas. La función de estos profetas, dice la palabra del Señor, fue animar a los creyentes y fortalecerlos en su fe. No para beneficio de ellos, no para jactarse ellos, sino para que sea de edificación y de bendición a la iglesia. Y eso nos deja pensando, porque apenas comenzó la pandemia, hablando de inicio del 2020, mediados del 2020, finales, los que se decían, los pseudos apóstoles que salían en televisión y en diversos canales profetizando y haciendo milagros y prodigios, toda la pandemia estaba en boca cerrada. Parecía que se hubieran escondido o estuvieran escondiéndose de alguien. La palabra del Señor dice que estos profetas, Judas, llamado Barsabás, y Silas, fueron con una función específica, animarlos y fortalecerlos en su fe. Si usted quiere recibir una palabra profética, amados hermanos, es para fortalecer su fe y para animarlos, para que usted siga creciendo en el Señor. Así que, amados hermanos, vamos a hacer
una pausa y aseguro que el hermano que continúe con esa prédica continuará más adelante y ahondará quizás en algunos puntos que se me han podido pasar, pero el mensaje principal de la iglesia, amados hermanos, es tener este fundamento, esta palabra que es doctrina, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y le pareció bien al Espíritu Santo, dice la Escritura. Estas 4 cositas: abstenerse de la comida entregada a ídolos, de la sangre de de animales ahogados y de la fornicación, inmoralidad sexual. 4 fundamentos, 4 pilares que la iglesia debe estar alerta y acatarlo, porque es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Saludos.